Muy bien, Pastor Francis. Vamos a pedir a nuestra hermana María del Pilar que nos dirija en una oración y ya iniciaremos el tema para el día de hoy, sábado 23 de abril. Vamos a invitar a nuestra hermana María del Pilar, que nos puede dirigir en oración. Sí, hermano. Nos ponemos de rodillas para orar. Amado Dios Todopoderoso, Señor, Rey de ejércitos, Señor misericordioso, estamos aquí de rodillas, Señor, para implorar el perdón de nuestros pecados por la bendita sangre de nuestro Señor Jesús y para pedirle, Señor, también que nos hable a través del pastor Giovanella. Le suplicamos infinitamente que lo bendiga, que lo llene de sabiduría y que todo lo que escuchamos, Señor, pueda ayudarnos a entender estos tiempos en los que estamos viviendo, que nos pueda fortalecer en la fe, que nos ayude a transformar el carácter, Señor, y que también nos fortalezca para cumplir la misión que usted nos ha dejado a cada uno de nosotros. Le agradecemos, Señor, por este sábado que inicia. Muchas gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por eso y le pedimos el Espíritu Santo, Señor, que derrame esta tarde en el pastor Francis Giovanella y también en los que estamos presentes, Señor, escuchando a través de todos los medios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a nuestra hermana María del Pilar por la oración y damos la bienvenida a nuestro pastor Francis Giovanella y le dejamos el tiempo para el tema del día de hoy. Elisa, pastor, adelante. Adelante, pastor Francis, si puede activar su micrófono. Muy bien. Estoy aquí arreglando la pantalla. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, amigos, hay un predicador que a mí me gusta mucho y probablemente ustedes lo conocen también, Alejandro Bullón. Él es peruano, pero desarrolló buena parte de su ministerio en Brasil. Y yo no predico tan bien como él, me gustaría predicar tan bien como él, pero estoy aprendiendo todavía. Es un enseñanza para toda la vida, ¿verdad? Pero me gusta mucho los mensajes y la persona de Bullón. Y me identifico un poco con él porque él, siendo peruano y fue a vivir en Brasil, muchas veces él mezclaba el portugués con el español, ¿verdad? Nosotros decimos que hablaba el portuñol, era una mezcla ahí de portugués y español. Así que yo estoy también pasando por una experiencia semejante, ¿verdad? Mi lengua madre es el portugués y mi esposa es cubana, así que yo tengo
una profesora en la casa de español y estoy aprendiendo también. Espero que Dios me conceda hoy el don de lenguas aquí para no cometer errores y mezclar mucho portugués también. Pues bien, el texto llave para el mensaje de hoy está en Apocalipsis 13, los versos 14 hasta el 16. Entonces, Apocalipsis 13, los versos 14 hasta el 16. Y dice entonces la palabra de Dios que la bestia, ¿no?, engaña a los moradores de la tierra y con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15, Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ahora el verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Pues bien, conocemos bien de qué trata este texto, ¿verdad? El título del mensaje de esta noche se llama Laudato Si y el decreto dominical. En realidad, se trata del cumplimiento profético del texto de Apocalipsis que acabamos de leer. Sabemos a través entonces de la Biblia qué significan esos símbolos, ¿verdad? ¿Qué significa la bestia? ¿Qué significa la señal? Si para ti que está aquí oyendo este mensaje ahora, eso es todo novedad, no conoces muy bien este asunto, yo te sugiero que me busques, ¿no?, después del mensaje, o a mí o a uno de los organizadores aquí de este evento virtual, para que tú puedas estudiar más y poder aprender todo lo que trata la profecía bíblica. Hacer tus preguntas quizás sobre este tema tan impresionante, ¿verdad? Y es impresionante también que encontramos en la propia Biblia, en Éxodo, también en Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento, la misma expresión que vemos aquí en Apocalipsis, la señal en la frente, ¿no?, en la cabeza y en la mano, refiriéndose allí a la ley de Dios. Entonces, queridos, cuando miramos, por ejemplo, un judío hoy día, ¿no?, que usan esta tradición de los tefilín, que ellos llaman, ¿verdad? Tefilín. Ellos ponen una cajita enfrente de su cabeza y también en la mano. Y allí dentro de esta cajita hay un papelito escrito la ley de Dios. Pero de hecho, esto es una especie de legalismo todavía que ellos tienen, ¿no?, los judíos. Y eso deriva de una traducción literal del texto, porque cuando comparamos con otros textos de la Biblia, vemos que Dios quería, en verdad, que su pueblo guardara la ley racionalmente, o sea, por eso guardarla en la mente, y practicarla, por eso tener la ley en las manos también. Entonces era un símbolo, una figura del lenguaje, ¿verdad? Pero los judíos encaran eso literalmente, entonces ellos ponen, ¿verdad?, en verdad una cajita con la ley en la cabeza, en la mano. Por lo tanto, comparando con la profecía de Apocalipsis, vemos que la falsificación satánica simplesmente será una alternativa al señal de Dios. La señal de Dios es su propia ley, ¿verdad? Y, de hecho, se está quebrando cada uno de los aspectos de la ley de Dios. Hoy día vemos eso pasando, siendo que el cuarto mandamiento en especial es el más evidente. Por tanto, el punto de mayor tensión, según la pena inspirada. Y eso que vamos a hablar aquí hoy. El libro de Apocalipsis, él nos revela mientras leemos que el clímax
de este conflicto entre el bien y el mal será cuando estas dos bestias unan sus poderes y la influencia que tienen para imponer una ley que obligue a guardar el domingo. ¿Será que eso es posible? ¿Será que es una locura quizá pensar algo así? ¿Podría pasar eso hoy? Pues bien, yo puedo, queridos, afirmar categóricamente, no solo es posible, sino que ya está sucediendo, ya está pasando. Y es eso que vamos a explorar aquí, vamos a hablar sobre esto esta noche. Pues bien, tenemos aquí una demostración, ¿no? de qué son estos símbolos proféticos, ¿verdad? La bestia del mar, la bestia de la tierra. Y es interesante que hasta mismo el símbolo de su palacio, ¿no? de su poder estatal son muy semejantes, ¿verdad? Tenemos ahí la Catedral de San Pedro y también el Congreso Americano. La arquitectura hasta mismo llega a ser semejante entre las dos. Entonces, sabemos por la profecía que van a unirse estos poderes. Bien, la pandemia parece haber sido un excelente catalizador en este proceso profético, de cumplimiento profético, y es impresionante, en verdad, la cantidad de ciudades y estados y incluso países que, sin, hasta mesmo sin alguna relación directa, promulgaron leyes dominicales como un esfuerzo para contener el COVID-19, ¿no? ¿Qué virus es ese que no trabaja de lunes hasta sábado, pero el domingo trabaja, ¿no? ¿Por qué tenemos que parar el domingo para contener el COVID? Algo está extraño en esta historia, ¿verdad? Pero vemos aquí un ejemplo en Barbados, ¿no? Se decretó el domingo ahí como una ley, todos deben parar. Vemos aquí también Croacia, allá en Europa, también debido al COVID se decretó una ley dominical. En Perú también, ustedes que son peruanos ahí saben que fue durante un momento impuesto ahí que debería parar las actividades en los domingos, ¿verdad? Entonces vemos esto en muchas partes del mundo, hay muchos ejemplos, ¿no? de cómo eso pasó. Muchos gobiernos acabaron adoptando medidas muy semejantes, algunas fueron temporales y otras, como este ejemplo que vimos a poco ahí, Croacia, ¿no? Fue definitivamente, ellos en su ley dice, hasta mismo después que el crisis del COVID se va, domingo permanecerá como un día de descanso obligatorio. Entonces, la pregunta viene de nuevo, ¿no es posible que se pueda imponer una ley dominical? Bien, vemos ahí los ejemplos que pasaron durante esta crisis de COVID, del coronavirus. Es posible. Pero sabemos también que esta crisis no puede ser eterna, ¿verdad? Parece que ella sirvió como un laboratorio para una ingeniería social. Entonces, ¿qué podría justificar una ley dominical mundial hasta mismo después que se va el coronavirus o que se tenga un control más grande del virus? ¿Qué podría justificar una ley dominical, verdad? Bien, todos deben darse cuenta de que la próxima crisis declarada es la crisis climática. Ese es el asunto del momento, todos hablan de esto. Este tema ha estado en la agenda desde los años 60 y 70, pero nunca se ha hecho nada muy serio al respecto de la crisis climática. Fueron hechos acuerdos aquí y allá, reuniones, pero las cifras, los números nos dicen que esto sigue preocupando y sigue empeorando. Mira que hasta mismo Bill Gates, ¿no? Él es uno de los hombres más ricos del planeta y él se convirtió como un portavoz de esta nueva orden mundial, porque eh, antes de la crisis del COVID, él advirtió hace años sobre el peligro de una pandemia. Y entonces ahora todos están mirándolo con otros ojos, ¿verdad? Como si fuera casi que un profeta. Y, y en este momento, entonces, Bill Gates hace un nuevo alerta a la humanidad, que el bioterrorismo, por ejemplo, y también el cambio climático
pueden ser las próximas crisis de la humanidad. Y él llega más lejos. Él dice aquí, por ejemplo, en este artículo, que esta próxima crisis puede ser hasta mismo 10 veces peor que esta que estamos pasando ahora. Entonces, esta gente sabe cómo imponer el miedo. La gente renuncia a sus libertades y acepta iniciativas que antes hubieran sido impopulares, acaban aceptando esto más fácil, de modo más fácil. Y si hablamos de profecías, ¿no? ¿Cómo son estas dos bestias delante de esta situación? ¿Cómo están actuando las dos bestias de la profecía delante de esta situación? Pues bien, las dos bestias van muy bien delante de esta situación. Mira este artículo, por ejemplo. Biden y Papa Francisco acaban haciendo una alianza de fe contra la crisis climática. Una alianza de fe, Estados Unidos y Vaticano. La profecía hablaba justamente de eso, de esta unión. Entonces podemos ver aquí cuál es el tema que está funcionando como un pegamento para ver esta unión. Justamente la emergencia climática. En realidad este escenario es realmente perfecto ahora para esto, porque tenemos justamente un papa jesuita y tenemos justamente ahora un presidente católico estadounidense. Y ambos están unidos en esta alianza para salvar el planeta, dicen ellos. Nunca, en verdad, en la historia, vemos un ambiente profético tan favorable para que se cumplan las profecías de Apocalipsis y Daniel. Y por cierto, queridos, ayer y hoy incluso, Estados Unidos fue el líder de un evento virtual que reunió los líderes de los países más importantes del mundo para discutir qué, según está aquí en el noticiero, discutir justamente el clima y esta emergencia que está pasando el mundo para salvarlo de un desastre ecológico. Pues bien, aquí entonces vemos que los Estados Unidos están desarrollando este papel de líder, como dice justamente la profecía. Pero ¿quién fue el último personaje a hablar durante este evento virtual? ¿Quién creen ustedes? Aquí está. Papa Francisco también participó de este evento. Fue el último a hablar. Y él también fue el único líder religioso que participó de esta reunión. Y esto justifica a ellos que el Papa fue invitado porque él también es un representante de Estado del país más pequeño del mundo, que es el Vaticano. Y eso es interesante porque las profecías de Daniel dicen que el cuerno pequeño sería un poder civil y religioso al mismo tiempo. Apocalipsis también dice que este poder recuperaría su estatus civil y religioso. Entonces todo se encaja, ¿verdad? Todos estos líderes mundiales en estas dos reuniones que pasaron ayer y hoy, estamos hablando de algo de ahora, no es mucho tiempo atrás, todos ellos se comprometieron a tomar las medidas necesarias para luchar en lo que ahora ellos están llamando de emergencia climática. Antes el título era otro, era mudanza climática, dice aquí, por ejemplo, ese artículo, ¿verdad? Pero eso pasó ahora recientemente. Se cambió la forma de hablar. La forma correcta de decir ahora es emergencia climática. Tenemos que recordar a la gente de que se trata de una emergencia, así piensan ellos, ¿verdad? Y si hay una emergencia, medidas drásticas necesitan ser tomadas. Y eso es lo que ellos en verdad quieren hacer. Queridos, hay una presión, de verdad, dentro aquí de los Estados Unidos para que se declare una emergencia climática.
¿Qué pasa? ¿Qué significa? Aquí en este artículo también está hablando de eso. ¿Qué significa eso, declarar en el país un estado de emergencia? Pues bien, nosotros tuvimos la experiencia con Trump, cuando el coronavirus eh, llegó a este país y empezó a salir del control. Trump declaró también un estado de emergencia aquí en los Estados Unidos con esta crisis del coronavirus. Y qué pasó fue que este estado de emergencia suspendió todos los derechos fundamentales. Y vimos esto en nuestros propios países, ¿verdad? Iglesias cerradas, las personas obligadas a quedarse en su casa. Si alguien salía sin mascarilla, podría hasta mismo ser preso. Entonces, derechos que están en la constitución del país, que son fundamentales del ciudadano, dejan de tener fuerza delante de este estado especial que se llama estado de emergencia. Aquí, por ejemplo, en este artículo, por señal, si alguien después de la presentación tiene interés en buscar leer más estos artículos, quizá yo tengo aquí todas las citas y puedo compartir con ustedes. O también se puede buscar en Google, ¿verdad? Con los nombres que aparecen aquí. Pues bien, vemos que en la propia Corte Suprema aquí de Estados Unidos siguió este mismo camino. Aquí está en ese artículo hablando que ciertos derechos constitucionales serían suspendidos, dejarían de estar válidos durante la crisis emergencial del coronavirus. Entonces, cuando se habla en establecer un estado de emergencia climático, estamos caminando para la misma dirección. La gente pasa a perder ciertos derechos que están hasta mismo en la Constitución. Y no es interesante eso que el espíritu de profecía habla justamente de esto, que los Estados Unidos van a llegar a un punto en que van a rechazar su propia Constitución. Y eso es algo que mucha gente escucha y piensa que es inacreditable, ¿verdad? Pero aquí está, pasando delante de nuestros ojos esta misma situación. No es nada imposible, nada imposible. Y podría entonces esto ser una puerta abierta para el cumplimiento profético. Claro que sí. Podría entonces obligarse a la gente a guardar el domingo en un estado de emergencia. ¿Qué creen ustedes? Bien, el presidente Biden, él dejó claro desde el principio que su agenda climática se basea en la encíclica católica Laudato Si. Y ese es el tema de, de la charla de hoy aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es Laudato Si? Pues bien, vemos que es un documento muy importante porque el presidente de los Estados Unidos dice que su agenda climática, que él considera una emergencia, ¿verdad? Está basada en Laudato Si. Él es un presidente católico, como fue dicho aquí. Él busca cumplir entonces lo que está escrito en este documento. Pues bien, para quien quizá no lo conozca, la Laudato Si fue una encíclica escrita por el Papa Francisco en el año 2015, que trata precisamente de temas ambientales. Hay muchas verdades escritas allí, sobre todo porque el cuidado que debemos tener para la creación de Dios es parte de lo que la Biblia llama de mordomía cristiana. Eso es bíblico, ¿verdad? Tenemos que cuidar de la obra de Dios. Pero cuando analizamos bien los detalles de este documento, nosotros percibimos que hay puntos ahí muy peligrosos. Vemos que ese documento está lleno de panteísmo e ideologías esotéricas. Dios es visto en este documento como una energía que está impregnada en toda la naturaleza. Eso es panteísmo, ¿verdad? Vemos allí muchas terminologías paganas y hasta mismo llega el Papa a exaltar las culturas indígenas, que sabemos que son culturas paganas, ¿verdad? Necesitan conocer a Cristo, conocer la verdad bíblica, pero él exalta las culturas indígenas como algo que sería en verdad la religión más pura, según él.
Vemos en ese documento un culto a Gaia, ¿verdad? Gaia es la diosa tierra, que también es algo que viene del paganismo. El documento llega a llamarla el planeta de madre tierra, llega a llamar de madre naturaleza. Mira, queridos, la naturaleza no es mi madre. No creo en la evolución, de que la naturaleza, el acaso me crió. No, yo soy hijo de un Dios que es personal y verdadero. Nada de madre naturaleza, nada de madre tierra. Esto también es algo pagano, exotérico, que no hace parte de la Biblia, no es un concepto bíblico. Pero, por si fuera poco, ¿verdad? La encíclica también sugiere una iniciativa muy concreta para ayudar en la causa ecológica. Mira lo que dice el artículo 237 de esta encíclica. Guardar el domingo como un descanso es algo que ayuda, que es una actitud que viene a promover el cuidado para con la tierra, para con la ecología. Es muy claro. Después tú puedes leer con más detalle en el sitio de web, donde está ahí la Laudato Si en la íntegra en español y otras lenguas también. Y vemos entonces ahí este texto impresionante, ¿verdad? Que justifica la guarda del domingo, incluso utilizando textos bíblicos que hablan en verdad del sábado de la creación. Entonces, vemos aquí cómo la iglesia en verdad cambia la verdad bíblica, porque el día de reposo es el sábado. No hay ningún texto en la Biblia hablando de cambio para el domingo, pero la Iglesia Católica declara abiertamente en el Catecismo Romano que bajo su autoridad como iglesia, ella cambió el día de guarda. Entonces, por eso que vemos aquí la encíclica hablando del domingo y utilizando textos que en la Biblia hablan del sábado, en la verdad. Entonces, todas las piezas se encajan, todas. Y algo también muy interesante, si tú entras en el sitio de web laudatosi.org, que es el sitio oficial de la encíclica Laudato Si, tú vas a ver ahí que ellos tienen un plan para implementar todas las propuestas de esta encíclica en 7 años, dicen ellos. Tú vas a ver que hay 7 diferentes aspectos, ¿no? En la familia, en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en la agricultura, en los negocios y entre los líderes religiosos, dicen ellos. Todo está ahí montado, un plan especial para poner eso en práctica, dicen ellos hasta 7 años. Y es interesante porque ellos empezaron a implementar este plan en 2020, fue el año pasado. Si contamos entonces 7 años, ¿qué años findará? ¿En qué año finda el plan? Que debería estar entonces implementado las propuestas de Laudato Si. Llegamos al año 2027. Un número bien sugestivo, ¿verdad? Conocemos ahí muchos, eh, muchas teorías y cálculos que llegan a este número 2027. ¿Sería esto una coincidencia? Yo no creo en coincidencias, queridos. Pero vamos entonces seguir. ¿Será que vamos ver entonces más cosas, no? ¿Cómo el mundo aceptaría esa idea? Bueno, el mundo secular, para el mundo secular, este tema ambiental está hasta mismo adquiriendo un aire de religión. Mira, por ejemplo, este artículo que fue escrito en Alemania, y aquí está la traducción para el portugués, ¿no? Dice, el ambientalismo es la nueva religión. Es algo impresionante, queridos. La gente está llegando a un punto de volverse fanática por la cuestión ambiental. Y sabemos que de los extremistas solo podemos esperar decisiones extremas, ¿verdad? Entonces no podemos dudar que ellos lleguen al punto de
a adherir a esta idea de hacer del domingo una obligación mundial. Mira, por ejemplo, ese artículo que fue publicado en el periódico The Guardian, muy famoso, un periódico muy respetado en Inglaterra, ¿verdad? Y mira lo que dice, el domingo despacio sería la solución para, para el aquecimiento global. O sea, un domingo sin trabajo, un domingo de reposo, es eso que él está sugiriendo aquí. Impresionante, queridos. ¿Ustedes piensan que el mundo se va a oponer a una ley como esa? No es verdad. Están, en verdad, ansiosos para que se pueda cumplir un proyecto de este tipo. Aquí tenemos otro ejemplo, mira, a la Alianza Europea para el Domingo. Eso también es algo que está ahí involucrado en el mundo secular y la gente está buscando, está apoyando ideas como esta, en que el domingo se transforme en un día de la familia, un día para proteger su salud, un día para disfrutar de un ambiente saludable, de ir a la iglesia quizá, pero no trabajar. Ese es un día que no se trabaja, un día que estaría también reposando y dando también un reposo para la tierra. Por eso su significancia ecológica también. Entonces esa es la idea, un día de la familia, un día de la naturaleza, sin contaminar el ambiente con polución, con carros, sin tener que ir a trabajar, ¿no? Y en verdad el mundo piensa que eso es una buena idea, parece ser una buena idea, ¿verdad? Bien, sabemos que originalmente Dios tenía ese plan para nosotros, un día especial durante la semana para pasar en familia, para reposar, descansar la mente, el cuerpo, pero no es este el día. Hay un día que fue escogido por Dios, santificado por Él. No se cambia este día. Pues bien, vemos que hay iniciativas, por ejemplo, aquí que pasó en Pakistán el domingo de las bicicletas, ¿verdad? Organizado para promover los deportes, ecología, actividades de salud. Entonces la gente está como que hipnotizada, ¿no? Con este tipo de discurso. Ellos piensan que en verdad es algo muy, muy beneficioso para toda la humanidad. Y llegamos al punto de ver incluso las iglesias no católicas adhiriendo a esta idea. El domingo del clima, dice aquí la iglesia de Inglaterra. Entonces ellos quieren que ese día sea especial hasta mismo para los creyentes. Y no son pocas las iglesias que han aclamado la encíclica Laudato Si. Estoy hablando de iglesias protestantes que están poniendo a esta encíclica Laudato Si en un sitio de honra. Y ahora mismo, en este artículo, mira qué dice aquí. Ese artículo intitulado El significado ecológico de la Eucaristía. Hay un pasaje, un pedazo de este artículo que es impresionante, queridos. Mire, es algo nuevo, ¿verdad? No es viejo. Quiero compartir con ustedes. En ese artículo, que habla sobre el significado ecológico de la Eucaristía, leemos la siguiente parte. Cuando consideramos la importancia del día de reposo, reconocemos lo que Francisco proclama en Laudato Si. ¿Qué proclamó él? Que el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyas primicias son la humanidad resucitada del Señor. Depende de la transfiguración final de toda la realidad creada. Sigue diciendo él, que nos acerquemos a Cristo en la Eucaristía, con un sentido renovado del significado ecológico, dice, del sacramento que compartimos. El don divino que recibimos, la comunión en la que estamos llamados a participar y el deber
que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo de cuidar nuestra casa común, el planeta, ¿verdad? Mira eso ahora. Cualquier cosa que no sea eso puede constituir un pecado ecológico de omisión en el mejor de los casos o una forma de idolatría en el peor, dice él. ¿Qué quiere decir entonces este autor? Que cualquier cosa que no siga lo que está propuesto allí llega a ser considerado un pecado ecológico o hasta mismo una forma de idolatría. Bien, no guardar el domingo sería un pecado entonces. ¿Es eso que está diciendo? No hay duda, ¿verdad? Está bien claro, bien claro, bien claro. En otras palabras, queridos, ante esta emergencia climática, no guardar el domingo, como sugiere la encíclica Laudato Si, es cometer un pecado ecológico. Date cuenta del estado que hemos alcanzado. Si el presidente Biden tiene a Laudato Si como base de su agenda ecológica, no podemos dudar que llegará el momento que el tema del domingo saldrá a la luz. Eso es muy claro, eso es seguro. Los que por ventura estén en contra estarán pecando, según ellos. Y cuando eso se convierta entonces en ley estatal, también será un crimen no guardar el domingo. Mira a qué punto estamos llegando, ¿verdad? Entonces los próximos capítulos de esta crisis son, hermanos, realmente algo impresionante. Mi apelo para ustedes es que no nos olvidemos de que dice la Biblia y de que dice el Espíritu de profecía. Cuando veamos estas señales, regocíjese, porque su redención se acerca. Amén. Maranata, venga, Señor Jesús. Amén, queridos. Amén. ¿Puedo invitarlos a hacernos una oración juntos? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Querido Jesús, gracias te damos, Señor, porque en medio de esta crisis tan grande, podemos ver tu mano, Señor. Podemos ver que no nos abandonaste y seguimos acompañando los señales de los tiempos, Señor. Y cada vez que vemos su cumplimiento, sentimos que nuestra fe se fortalece, Señor, al saber que más cerca está el día en que tú vas a rasgar este cielo, Señor, y buscarnos, rescatarnos y llevarnos para junto de ti. Ya no queremos más hablar contigo de ojos cerrados, Señor. Ya no queremos más llorar por los muertos, por el sufrimiento tan grande de este planeta de pecado. Queremos ya estar contigo, Señor, abrazarte, o ya mirarte face a face. Este es el deseo más grande de nuestro corazón. Haga que no lleve mucho tiempo más, Señor. Danos cada día más y más esperanza y fuerza para seguir luchando en un planeta que está cada día caminando para su destrucción. Danos tu bendición hoy, que es el día especial, el sábado, que tu Espíritu, Señor, se faça presente de una forma muy clara, hablando a nuestro corazón. Esta es nuestra oración, Padre, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Queridos, no sé si hay quizá algunas preguntas que quieren hacer o algún comentario. Es el momento. Si no, podemos ya encerrar por aquí también. Voy a dejar en abierto.
Pastor, yo solo quiero hacer un comentario. Me parece que ha sido una magnífica, un magnífico tema y una magnífica ponencia. No lo había visto desde ese punto de vista, no había descubierto todo el tema panteísta, espiritista que está dentro de la encíclica. Yo he leído solo algunos párrafos, pero no he analizado toda la encíclica. Muchas gracias porque la ha analizado de una manera analítica, pero también muy sintética para que todos podamos entender. Muchas gracias. También el tema del año 2027 refuerza más aún todo lo que estamos escuchando en estos tiempos. Y me ha parecido magnífico. Muchas gracias. Me ha ayudado a tener mayor convicción sobre los temas que estamos estudiando. Muchas gracias, le agradezco mucho por habernos dado esta exposición y le enviamos saludos desde Perú y le deseamos que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Muchas gracias, pastor. Amén. Igual a ustedes, muchas gracias y bendiciones. En verdad, el tiempo también no nos permite entrar en muchos detalles, pero yo quiero instigarlos a buscar después del video o pueden también entrar en contacto directo conmigo para ir más profundamente en estos temas, leer los artículos, estar seguros de que lo que fue hablado aquí es verdad y es real, no es una conjetura, ¿verdad? Así que estoy a disposición también si necesitan. Mándame un mensaje. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Amén. Pues bien, queridos, creo entonces que podemos encerrar la reunión de hoy. José, no sé si hay una palabra final de tu parte. José, parece que José no está conectado. Pues bien, queridos, seguimos entonces y ojalá tengamos otras oportunidades para hablar de otros temas o explorar más este tema también. Bendiciones a todos. Dios bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones. Igual. Feliz sábado, pastor. También me dice Lidia. Amén. Gracias, igual. Yo, Raquel. Bendiciones.